La reforma agraria fue un proceso de transformación de la estructura agraria del Perú que se inició en el año 1969 con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y que buscaba eliminar el latifundio y redistribuir las tierras entre los campesinos y promover el desarrollo rural. Por un lado, según Reina, la reforma agraria fue la más radical de América Latina. Al respecto, la importancia y la magnitud de la reforma agraria afectaba a más de 9 millones de hectáreas y a más de 30.000 familias. Asimismo, se evidenció una situación de desigualdad y opresión que se arrastraba desde la época colonial. Por otro lado, según García, la reforma agraria no logró aumentar significativamente la producción agrícola ni mejorar las condiciones de vida de los campesinos. De este modo, se evidencian las limitaciones y los problemas de la reforma agraria que no consiguió cumplir con sus objetivos de desarrollo económico-social. Además, no fue suficiente para resolver los problemas estructurales del campo peruano, como la falta de tecnificación, crédito, asistencia técnica, infraestructura, educación y salud. En cuanto a las opiniones, algunos argumentan que la reforma agraria fue beneficiosa porque buscaba corregir una situación de injusticia social y económica que se manifestaba en la concentración de la tierra en pocas manos, la explotación de los campesinos y la pobreza rural. Por otro lado, otros opinan que no fue beneficiosa porque no mejoró las condiciones de vida de los campesinos, ni impulsó el desarrollo agrario, sino que generó los problemas del desabastecimiento, la inflación y la violencia. Ante este tópico surge la siguiente pregunta controversial, que ¿consideras que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú? Nosotros consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. A continuación, mi compañera expondrá algunos argumentos de nuestra tesis. Considero que la reforma agraria no fue beneficiosa con el Perú, no fue basado con el concepto integral y participativo con el desarrollo rural. En el argumento es muy importante definir el desarrollo rural. En el proceso es búsqueda de mejorar el conocimiento económicos, sociales, culturales y ambientes de la población rural. Y además, el desarrollo rural integral no es limitada con la distribución o la producción a la tierra. Es importante conocer un caso revelante que señala el PNUD en 2022, la Ley de la Promoción del Desarrollo Agrario, LPDA. Se produjo en 1991 en el gobierno de Alberto Fujimori. Considero que la reforma agraria no fue beneficiosa con el Perú porque provocó una caída de la producción agrícola y una crisis del sector agropecuario. Para eso tenemos dos casos. En el primer lugar, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry de 1985 tuvo que enfrentarse a las consecuencias económicas y negativas de la reforma agraria. En el segundo lugar tenemos el Instituto Estadísticas e Informal, que es INEI, entre 1980 y 1985, que se produjo un bruto interno de PBI y cayó un 3,4%. La inflación acumulada fue 2,200% y la índice de la pobreza fue aumentada a 86,6% y las víctimas del terrorismo fue superado a 10.000 personas. Y además de 1980 y 1985, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry solo invirtió en 3,8% del presupuesto nacional. En el segundo caso, tenemos el gobierno de Alan García Pérez de 1985 a 1990, que tuvo que enfrentar el agravamiento de crisis económicos y sociales. En conclusión, la reforma agraria en el Perú no fue beneficiosa, ya que provocó una caída en la producción agrícola y una crisis en el sector agroexportador. Además, no se basó en un concepto integral y participativo del desarrollo rural.
La reforma agraria en el Perú se planteó como un proceso ambicioso y necesario con la intención de eliminar el latifundio y redistribuir la tierra, abordando así una histórica desigualdad arraigada en la nación. No obstante, a pesar de su enfoque radical, no logró cumplir sus expectativas, ya que no mejoró significativamente la producción ni las condiciones de la vida de los campesinos. La falta de atención en problemas estructurales como la tecnificación y la falta de asistencia técnica limitó su impacto positivo. Finalmente, la reforma no fue beneficiosa para el país debido a su enfoque unidimensional.